Nuestro más grande cordial saludo para todas aquellas personas que están escuchando su programa Tiempos de Restauración. Y continuamos con la lectura de la palabra del Señor precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 4 de los versículos 1 en adelante. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis amados, tenemos aquí lo que podríamos decir el seguimiento a la narración del capítulo 3 acerca de la curación del cojo. Y este es el hecho de que Juan venía con Pedro, o Pedro venían los dos entrando al templo a la hora novena, la hora de la oración,
Y entonces ellos se encontraron en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, a un hombre que estaba pidiendo limosna. Y entonces Pedro y Juan pues lo volvieron a ver, ellos se fijaron los ojos, Pedro fijó con Juan los ojos en este hombre y le dijo, míranos. Y entonces el hombre estuvo atento a ellos, esperando recibir algún tipo de ayuda, algún tipo de ofrenda, alguna limosna. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento aquel hombre de más de 40 años de edad, que nos dice la Escritura, pues lógicamente se puso de pie y comenzó aquel hombre a saltar de gozo, a saltar de alegría, a manifestar su glorificación a Dios y a alabar a Dios, y todos aquellos que lo estaban viendo, pues lógicamente también se dieron cuenta de esta maravilla, de este milagro, y lógicamente pues Pedro comenzó a dar un discurso al cual finalmente se nos dice que se agregaron aproximadamente unas 5,000 personas después de haber visto tremendo milagro. La gente estaba ahí en el templo, la gente estaba con grande gozo, glorificaban a Dios, estaban realmente gozosos, alabando, bendiciendo el nombre del Señor por la señal que habían visto y al oír también la palabra que el apóstol Pedro estaba dando en aquellos momentos y estaba llamando a la gente para que se convirtieran, para que se arrepintieran, para que vinieran sobre ellos tiempos de refrigerio. Y Pedro estaba seguro que a toda aquella gente que había creído, pues sus corazones iban a ser renovados a través de esa palabra que se les estaba predicando. Pero también al oír este mensaje, lógicamente tenía que haber una reacción entre los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y a aquellos que no creían en la resurrección, esto es, a los saduceos. ¿Cuál fue la reacción? Mandar a capturar inmediatamente a Pedro y a Juan y traerlos directamente ante las autoridades religiosas de Israel. En esa captura, en ese momento, pues lógicamente Pedro habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios y toca también una vez más el tema de la resurrección, por lo cual reaccionaron fuertemente, como lo he dicho anteriormente, los saduceos, porque a ellos no les convenía que se hablara de la resurrección de los muertos, ya que esto chocaba con la doctrina de ellos, y eso es obvio. Una vez más vemos una estructura religiosa, como tantísimas estructuras religiosas en el mundo, reaccionan frente a lo que es una manifestación poderosa de la mano de nuestro Señor Jesucristo en favor de los más necesitados, en favor de aquellos que han sido socialmente rechazados. Y por eso Pedro inicia su discurso en respuesta a la pregunta que ellos le hacen. Y Pedro con mucho respeto comienza diciendo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y él continúa en el versículo 9 donde dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, Pedro aprovecha para decirles a ellos que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y él les dice: a quien vosotros crucificasteis y que el Señor Dios resucitó de los muertos. A este hombre él lo ha sanado. Este Jesús que ustedes han rechazado, este Jesús que ustedes han reprobado, es, dice Pedro, la principal piedra de ángulo que han rechazado los edificadores. Él es el que lo ha sanado. Y Pedro agrega: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
No existe otro nombre, no existe otra persona. Y Pedro categóricamente hace esta afirmación. Y hay algo aquí que es bien interesante, porque Pedro no está diciendo en el nombre de Moisés, no está diciendo en el nombre de Abraham, en el nombre de Isaac, en el nombre de Jacob. Él no está diciendo que este hombre ha sido sanado ni siquiera en el nombre de Elías, ni de Jeremías, ni de los más altos personajes de sumo respeto dentro de la tradición israelita. No le está diciendo, no es Moisés, no es Elías, no es los profetas, no, es aquel a quien ustedes crucificaron. Él es el poderoso, Él es el nombre que es sobre todo nombre, Él es el que ha sanado a este hombre. Lógicamente, estas afirmaciones tan categóricas tenían que incomodar realmente a los religiosos. Para sorpresa de ellos, aquellos hombres estaban hablando con soltura. Aquellos hombres estaban hablando con denuedo. Y según la Biblia nos señala aquí, según Lucas nos dice, aquellos hombres pensaron, ¿cómo es posible que estos se expresen de esa manera? Si son hombres sin letras, es decir, no son grandes académicos, no se les reconoce como sobresalientes en las artes o sobresalientes en la literatura o sobresalientes en la historia de los hebreos o sobresalientes en esto, en lo otro, no, son hombres comunes y corrientes, hombres trabajadores, hombres que trabajan las redes, que salen a pescar, son pescadores. ¿Cómo es posible que se expresen de esa manera? Y ellos se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús por la forma en que ellos estaban hablando, por la manera en que ellos se expresaron, con la autoridad con la que ellos habían estado hablando. Entonces, ante esta situación, y al no encontrar en ellos algo de qué poder acusarlos, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a dejarlos que salgan. Vamos a permitirles que esta gente se vayan, pero eso sí, les vamos a prohibir que sigan hablando en ese nombre. Y ahí en el concilio estaban acordando y decían, los vamos a dejar a estos libres, pero no debemos de dejar que sigan hablando en ese nombre. Así que lo que vamos a hacer mejor es amenazarlos. Les vamos a hablar así fuertemente. Nos vamos a dirigir a ellos con autoridad y les vamos a decir que dejen de hablar en ese nombre. Y eso fue como ellos lo hicieron. Así es que los llamaron, dice en el verso 18, y les intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí los tenían a Pedro y a Juan, y ellos, me imagino, el concilio con aquellos atuendos, aquellos hombres, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, esas autoridades estaban ahí para prohibirles y estaban ahí para amenazarlos. Si ustedes siguen haciendo eso, prácticamente le están diciendo, los vamos a tener que meter en la cárcel, vamos a torturarlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer hasta lo imposible para que ustedes dejen de hablar en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta que Pedro y Juan tuvieron? En ningún momento, fíjese usted, le faltaron el respeto a ninguna de las autoridades religiosas. Mas escuche usted la respuesta de estos hombres. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Mis amados, estos hombres estaban bien cimentados, estos hombres estaban sobre la roca, estos hombres tenían unas sólidas convicciones de quién era realmente Jesucristo. Ellos sabían muy bien el milagro que por el nombre de Jesucristo se había realizado. Entonces ellos los continuaron amenazando y finalmente los soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, dice la Escritura, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, por eso ellos no se atrevieron a tocarlos y los pusieron en libertad.
tenemos ahí una serie de aspectos de los cuales nosotros podemos ver y aprender, mis amados hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra. Uno de ellos es que la gloria de todo lo que sucede, la manifestación del poder, viene de Dios, no de nosotros los seres humanos. Porque la gente tiene la tendencia a hacer lo que se llama una homolatría. Y la homolatría consiste en la adoración excesiva o en la admiración que va más allá de los límites a cualquier ser humano. Es como estar haciendo de un ser humano un ídolo. De ahí viene la palabra homolatría. El poder no es de nosotros, la gloria no es de nosotros, la manifestación del poder viene de Dios, así es que la alabanza, la gloria tiene que ser lógicamente a la fuente de ese poder, a Elohim, a Yahvé, al Señor nuestro Padre eterno celestial, de lo que Él hace por misericordia aquí en la tierra. Y por eso el Señor había dicho, en mi nombre. Y estas señales van a seguirlos a ustedes. En mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. Aquí está la realización de la palabra de Jesucristo. La promesa cumplida de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros en su nombre, que es sobre todo nombre, en ese nombre lograríamos ver los milagros, en ese nombre lograríamos ver las liberaciones, en ese nombre lograríamos ver que cada persona puede ser profunda y radicalmente transformada por el poder de Dios. ¿A quién será la gloria? Lógicamente, para nuestro Padre eterno celestial. Lo que pasa es que la naturaleza humana pide hasta cierto punto reconocimientos, hombres y mujeres, y a veces eso es lo que nos pasa. Hay gente que está esperando que le diga, pastor, qué bueno su mensaje, o pastora, qué lindo su mensaje. Y entonces muchos pastores, muchas pastoras lo que hacen es crecerse un poco. No se trata de eso. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Así es que la gloria tiene que ser única y exclusivamente para el Señor. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, puesto que los seres humanos somos personas que vamos de paso. Pedro fue un hombre que habló con denuedo, aun siendo un hombre del vulgo, un hombre común y corriente. Él fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es que una persona inspirada por el Espíritu Santo de Dios habla con valor. Una persona inspirada por el Espíritu Santo de Dios no le tiene miedo a nadie. Una persona inspirada por el Espíritu Santo de Dios toma un valor sobrenatural y habla con denuedo, con espontaneidad, con una articulación de ideas que son sorprendentes en sobremanera. Y de esta forma fue que quedaron impactados los religiosos, las estructuras religiosas, porque decían, caramba, ¿cómo es posible que estos pescadores, estos hombres del vulgo, se expresen con tal facilidad? Lo hacen con una oratoria excelente, lo hacen de una manera sorprendente, articulan las ideas de una manera que uno dice que puede entender desde el más erudito hasta el más sencillo. Y ahí es donde le reconocieron que habían estado con el Señor. Si usted permanece con Jesucristo, si usted camina con Cristo, si usted anda con Cristo, no importa su nivel académico o los estudios que usted haya tenido, usted es un instrumento en las manos del Señor y Dios lo va a usar para comunicar su palabra a otras personas. Dios lo va a usar a usted para que usted hable del gran poder del Señor, del gran poder del resucitado, para que usted hable de las maravillas, de los portentos, de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, para que usted se convierta, en otras palabras, en un verdadero comunicador de la palabra de Dios, no por negocio, no por ganancia deshonesta, no por buscar méritos, sino una persona que desea con todo su corazón poner el nombre de Jesucristo en alto. Por eso vemos nosotros aquí en la Escritura que una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios nos muestra como la manifestación de que el Señor está en su corazón en la manera
de cómo habla de Jesucristo, en la manera de cómo se expresa de parte de Jesucristo, en la manera de cómo siembra la palabra del Evangelio del Señor. Y fíjese usted que en ningún momento hizo ofensa a las autoridades, en ningún momento se refirió a ellas con menosprecio, pero sí en todo momento puso el nombre de Jesucristo en alto, y ya en el momento final les dice: ustedes tienen que juzgar si es necesario, ante la orden que nos están dando, si es necesario obedecerlos a ustedes antes que a Dios. La verdad que no. La verdad es que es necesario obedecer a Dios antes que cualquier poder humano sobre la tierra o poder religioso sobre la tierra quiera detener la eficacia, el poder, la dimensión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aun con todas y las amenazas que les habían hecho, aun con toda la situación, el cuadro que le estaban presentando a ellos, ellos decían: no, nosotros vamos a continuar hablando la palabra del Señor. Y esto me trae a mí el recuerdo de muchos misioneros que llegaron a América Latina, de muchas personas que trajeron el Evangelio y fueron amenazadas. Comunidades enteras se les venían en contra para detener el mensaje de la palabra del Señor, pero esto no pudo ser posible porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre esas personas. Para aquellos que les gusta leer la historia de la iglesia, hay varios libros y entre ellos hay uno que habla acerca del rastro de la sangre, y así se llama el libro, El rastro de la sangre, que tiene mucho que ver con aquellos mártires, aquellas personas que dieron sus propias vidas compartiendo el Evangelio de Jesucristo en comunidades donde los perseguían, en lugares donde los sacaban a los misioneros, pero estas personas seguían sembrando la palabra, seguían compartiendo la palabra sin esperar en absoluto nada. Lógicamente, en nuestros tiempos, que podemos verlo el otro lado de la moneda, ha habido muchas personas que lo que les preocupa es la ganancia, lo que pueden obtener, el beneficio que pueden obtener. Si uno les dice: mira, necesito que nos prediques, ellos dicen: ¿y de cuánto es la ofrenda? Y si usted le dice a alguien que necesita que canten en su iglesia, ellos les dicen: sí, pero tienes que darme primero $5,000, tienes que pagarme a mí los pasajes, tienes que pagarme a mí el hotel, tiene que ser un buen hotel, no tiene que ser menos de 3 estrellas, pero también hay otros hombres que por el otro lado son humildes. Ellos dicen: no, lo que la iglesia le quiera ofrecernos. Y el hospedaje, donde quieran ustedes hospedarnos, hermanos, nosotros estamos para servir al Señor. Ahí es donde uno ve la diferencia. Ahí se da cuenta uno que estos hombres, usados por el poder de Dios, están en la posición única de querer servir a Jesucristo. Mi amado amigo, mi amado hermano, mi amiga, mi hermana, el llamado es para todos nosotros: servir a Jesucristo a pesar de las amenazas, a pesar de las inconveniencias, a pesar de la oposición. El Evangelio de Jesucristo tendrá que seguir adelante. Espero que esta meditación haya traído bendición sobre tu vida.